La palabra que hoy nos toca meditar es la del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 22. Salomón continúa con el trabajo de la construcción del templo. El deseo, el sueño que tenía David en su corazón se está haciendo realidad en las manos de Salomón, su hijo. En el pasaje de ayer, en Segunda de Crónicas, capítulo 3, encontramos registros que tienen que ver con el aspecto externo del templo, sobre el edificio propiamente dicho del templo. Mientras que en el pasaje de hoy, en el capítulo 4, vemos que nos cuenta sobre los instrumentos, sobre los muebles que se encontraban dentro del templo. Tanto en el capítulo de ayer como en el capítulo de hoy, podemos observar que Salomón pone lo mejor de él para el Señor. Así como en las manos de obra, como en los materiales de construcción, e inclusive los mobiliarios que se instalaron dentro del templo, Salomón se esfuerza en ponerlos mejor para el Señor. Dice en el versículo 1 de hoy, hizo también un altar de bronce de 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 4,5 metros de alto. Este altar de bronce que se construye Salomón era 4 veces más grande que el altar de bronce usado en el tabernáculo de Moisés. Era mucho más alto inclusive para que los que están lejos puedan ver todo el proceso de sacrificio que se entregaba a Dios. El patio del templo era 50 veces más grande que el del tabernáculo y agregaron inclusive una parte del patio destinado para los extranjeros, para que aquellos extranjeros que querían adorar a Dios puedan también tener su espacio dentro del templo. En el tabernáculo de Moisés solo había una mesa para panes sin levadura y un solo candelabro de oro. Pero vemos que Salomón ubica 10 mesas para panes sin levadura y 10 candelabros de oro dentro del lugar santo. Miren lo que dice los versículos 7 y 8. Dice, hizo también 10 candelabros de oro, de acuerdo con lo establecido para ellos, y los puso en el templo, 5 al sur y 5 al norte. Hizo también 10 mesas y las puso en el templo, 5 al sur y 5 al norte. Hizo también 100 tazones de oro para la aspersión. Todo esto muestra que cuando Salomón construyó el templo, no lo hizo a medias, no es que solamente hizo todo grande, usando materiales de baja calidad, no. Hizo todo aún en las cosas más pequeñas, todo para exaltar y para agradar a Dios. Puso lo mejor de Él, buscó la excelencia en todas las obras para el Señor. Desde el lugar de Salomón, vemos que Él entrega lo mejor, lo excelente para Dios. Y desde la perspectiva de Dios, la palabra de hoy nos enseña algunas verdades espirituales, ¿no? Como lo que debemos priorizar en nuestra vida como creyentes. En primer lugar, el creyente debe priorizar la adoración en su vida. Después de completar la obra del edificio del templo, el primer elemento que se introduce en el templo fue el altar de bronce, ¿no? Conocido también como el altar del holocausto. ¿Para qué servía este altar? Era el lugar donde se quemaban los sacrificios traídos por el pueblo para ser entregados a Dios. Cuando el sacrificio era quemado por completo hasta convertirse en cenizas, entonces Dios habría aceptado ese sacrificio. Y el adorador podía retirarse en paz desde ese lugar, con la seguridad de haber sido perdonado por Dios y haber sido reconciliado con el Señor. Si Dios no aceptaba el sacrificio, la persona no podía vivir en paz una vida de shalom. Por eso una verdadera adoración con un sacrificio agradable a Dios era fundamental, era la prioridad para todo el pueblo. ¿Cómo están ustedes adorando a Dios en este tiempo? Todo el cambio que tuvimos que realizar por la pandemia, ¿no? El culto online, a adorar desde la casa, ¿no ha llevado a ustedes a descuidar de la adoración? En vez de ser la prioridad, la adoración no ha sido desplazada a segundo plano en su vida. En la historia de la humanidad, la iglesia siempre fue perseguida y la adoración a Dios fue amenazada. Inclusive en la Edad Media, la peste negra había azotado a la sociedad europea y a las iglesias. Más de la mitad de la población en Europa perdieron la vida durante esta peste negra. Aún en medio de esa crisis, vemos que el reformador Martín Lutero defendió a la iglesia juntos con los creyentes. Y la adoración a Dios continuó realizándose aún en tiempos más difíciles de la historia. Hermanos, recuerden, la adoración a Dios es nuestra prioridad. En segundo lugar, Dios desea que seamos puros y limpios delante de Él. La pureza es importante.
El versículo 2 nos habla de una fuente de bronce que en Reina Valera traduce como mar de fundición. Y esta traducción es más correcta porque así como dice en el versículo 5, en esta fuente cabían 66.000 litros de agua. Literalmente era una pileta, ¿no? un mar de fundición. Después en el versículo 6 también nos habla de 10 pilas de bronce que son fuentes más pequeñas que cabían 1.000 litros de agua en cada una de ellas aproximadamente. El mar de fundición o la fuente más grande se usaba para que los sacerdotes se lavaran en ese lugar antes de presentarse delante de Dios para ofrecer sacrificios. Y las otras 10 fuentes más pequeñas se usaban para lavar los animales que eran traídos para ser sacrificados antes, digamos, delante del Señor. O sea, tanto el sacerdote como el sacrificio, los sacrificios debían presentarse delante de Dios limpios, puros, lavados. Por supuesto que a diferencia del Antiguo Testamento, nosotros somos purificados por la sangre de Cristo. La sangre de Jesús limpia nuestros pecados, nuestros corazones. Nosotros los creyentes ya fuimos inclusive purificados por su sangre. Sin embargo, en medio de las luchas y en medio de las tentaciones de este mundo, nos tropezamos, nos manchamos de nuevo, nos ensuciamos. Por eso constantemente debemos volver a la fuente de agua para limpiar y purificar nuestra vida. Y esa fuente es Jesucristo. Recuerden, debemos entregar lo mejor de nosotros a Dios. Dios merece la excelencia. Y la adoración tiene que ser nuestra prioridad. Y al mismo tiempo, recuerden que es sumamente importante mantenernos puros delante de Dios. Con este corazón, con esta actitud, los invito a adorar y a servir y a acercarse a Dios a través de sus vidas. Que Dios los bendiga.